Buenos días, estamos en el programa de Cultivando Ideas en la estación de Utopía Radio. Buenos días, maestra, buenos días, Emilio. Buenos días, Magda, buenos días a todos. Estamos aquí en el programa Cultivando Ideas en Utopía Radio. Buenos días, Magdalena, maestra, buenos días. Buenos días. Auditorio que nos estás escuchando aquí en un nuevo programa de Utopía Radio, una programación de Enrique Durán Cruz, nuestro productor. Gracias. Bueno, pues el día de hoy les estaremos hablando de algunas efemérides de estos días de junio, de autores de los años 80, algunas historias, algunos escritos que nos va a compartir Emilio. Y bueno, espero que sea de su agrado y que nos estén acompañando. Muchas gracias. Voy a iniciar con las efemérides del día 2 de junio. El día 2 de junio de 1740 nace Donatien Alphonse Francois, el Marqués de Sade, escritor y filósofo francés. Y bueno, gran número de sus libros fueron clasificados como obscenos, prohibida su publicación, pues en ese tiempo. Y algunos de sus títulos son Justina o Los infortunios de la virtud, Juliet o Las prosperidades del vicio, Los 120 días de Sodoma, eso fue una publicación póstuma, y La filosofía en el tocador. El día 3 de junio de 1924 muere Franz Kafka. Fue un escritor checo que escribió en alemán y bueno, su obra no fue muy extensa, pero pues sí muy conocida. Su libro de la metamorfosis y también como unas curiosidades acerca de Franz Kafka. Él tuvo un amigo, fue de sus mejores amigos, y ya en sus últimos días de vida de Franz Kafka le pidió a su amigo que destruyera todas sus obras y no las publicara. Pero él no le hizo caso, y ya al fallecer sí publicó, rescató varios escritos de Franz Kafka, los recopiló y los dio a la luz. En alguno famoso de esos escritos es Carta al Padre, que ahorita les voy a leer un fragmento. Al contrario de él, su compañera, igual en los últimos días de su vida de Franz Kafka, ella sí destruyó todo lo que tenía a la mano de sus escritos de Franz Kafka. Ella sí le hizo caso y destruyó alguna parte de su obra. Muchas cartas íntimas íntimas en el sentido de que en ese momento era una relación entre ellos, pero fueron cartas muy importantes que le escribió a no me recuerdo ahorita cómo se llama, que ella también era periodista, fue también escritora. Y sí tuvo una relación muy importante con Franz Kafka, pero sí, ella no publicó, ella le hizo caso y no dio a la luz, no dio a publicar su obra, pero gracias a Max Brod, su gran amigo, pues conocemos parte importante de la obra de Kafka. Así es. Pues sí, les voy a leer un fragmento de Carta al Padre, y dice así: Queridísimo Padre, hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque para explicar los motivos de ese miedo necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo. Y si intento aquí responderte por escrito, solo será de un modo muy imperfecto, porque el miedo y sus secuelas me disminuyen frente a ti, incluso escribiendo, y porque la amplitud de la materia supera mi memoria y mi capacidad de raciocinio. Bueno, este es un fragmento muy pequeñito. En esta carta al padre, pues refleja precisamente la mala relación o la relación tan tormentosa que tuvo con su padre y todo lo que le afectó. Y bueno, ahí yo la encontré en internet, ya la pueden buscar para que la leamos y luego compartamos algo de Kafka. Pues ahorita le cedo la palabra y ya después continúo con algunas otras efemérides. Sí, gracias, Magda.
Bien, vamos a hablar de una de las escritoras que ha tenido una gran influencia en la literatura nacional e internacional. Me refiero a Laura Esquivel. Laura Esquivel es una talentosa creadora que llegó, según ella, accidentalmente a la escritura, pero bueno, ella era educadora y también participó en el teatro infantil, del taller de teatro infantil y literatura infantil de la SEP en los años 70. Ella estuvo creando guiones y programas de obras de teatro para ser representadas a los menores con una gran creatividad, con temas muy interesantes. También se dedicó a elaborar guiones de cine, guiones de programas de televisión. Y bueno, al principio de esta carrera de creación guionística, pues no tuvo mucho éxito, pero cuando ella se dio a la tarea de crear esta novela, Como agua para chocolate, que fue conocida en 1989, tuvo un éxito rotundo. Se convirtió lo que le llaman en el ámbito editorial un bestseller. Con esta novela, Laura Esquivel alcanzó el reconocimiento no únicamente nacional, sino internacional. Fue traducido inmediatamente al italiano, después al francés, y tuvo presentaciones tanto en el país como en Europa, y pues duró más de 8 años como un primer libro considerado un libro de primer importancia, y es uno de los mejores libros que en la actualidad los lectores y las lectoras lo tienen en mente, Como agua para chocolate. Pues es una novela de 2 entregas con recetas, amores y remedios caseros. Quiero decirles que Laura Esquivel en esta obra, pues ella lo ha declarado en algunas de sus entrevistas, que parte de algunos elementos autobiográficos. ¿Quién no se acuerda de la mamá, doña Elena, mamá Elena? Que es la mamá de todas las 3 hijas que hablan aquí, que nos cuentan sus historias y que están ubicadas en un contexto de la revolución. Entonces, en el norte está la madre, la mamá Elena, y es una señora, una madre muy autoritaria, pero también enfrenta la situación de vivir y administrar su casa y proteger a sus hijas. Entonces aquí lo curioso es de que la protagonista, la que empieza a hablar, es la sobrina de Tita. Y a través de Tita, que es la tercera hija de mamá Elena, empieza a contar toda su vida, a partir de una secuencia muy interesante, muy novedosa en ese entonces, a partir de contar la historia a través de las recetas. Nos dice cómo preparar una receta, pero también en ese creación de guisos también está la creación de sentimientos y emociones de los personajes. Y a través de las emociones, los sentimientos y la vivencia de Tita, vamos a conocer pues a toda la familia y todas las vicisitudes que van a enfrentar estas mujeronas que son las integrantes de esa familia, de la familia de la Garza. Entonces es muy interesante seguir la saga, porque ya se volvió una saga, quiero decirles, porque Laura Esquivel en el 2017 escribió también El diario de Tita. El diario de Tita. Y es un libro que vamos a hablar posteriormente sobre cómo a través de los escritos emotivos, que en este caso es el diario y la carta personal, nos vamos acercando a los personajes y vamos encontrándoles su lado humano. Pues yo no he leído el libro, pero te lo recomiendo, sí, Marta. siempre lo he querido, porque yo no sabía, pero salió la película, igual vi la película, sí. Pero yo siempre he dicho que los libros son mejores que las películas. Ese es mi principio. Sí, porque yo puedo ponerle la ropa que quiera a los personajes, todo. Yo en mi cabeza al leer el libro, yo siento que es mejor el libro que
que la película. Entonces sí, desde hace ya tiempo tengo ganas de leerlo, lo voy a buscar. Sí, no, pues aquí está. Sí. Se queda contigo. Sí. Como agua para chocolate. Para que empieces a saborear ese chocolate. Sí. Bueno, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy, Emilio? Pues es el inicio de un comentario hacia ustedes, porque pues sus temas motivan la mente, y pues pasarlos como desapercibidamente pues no cabe, ¿no? Porque la mente registra y piensa y dice, ¿cómo es posible que haya escritores tan prolíficos como Kafka? Que se atreva a escribirle una carta a su padre y le reproche lo ruin que se porta con él. Pero si lo vemos, si analizamos el fondo de lo que dejó todo ese lastre que le puso para que tratara de salir adelante como los atletas que se cargan de pesas para poder saltar, y al final cuando se las quitan es cuando vuelan. Entonces Kafka le dice al padre que pues no lo dejó ir, pero cuánto hay de cierto en su queja, cuánto pudo haberle hecho daño. Pues sí duelen los comentarios y las exigencias de un padre, ¿no? Sin embargo, ¿qué hizo el padre o él a través de las lecciones que le dio su padre? Pues se hizo un analítico de la vida, hasta al grado de crear de una miseria, de un gusano que se posesiona de su personaje en Metamorfosis, y empieza a narrarlo ahí. Pues es algo que yo creo que tuvo que haberle agradecido a su padre en su fuero interno, pero como escritor tuvo que sacar todo aquel daño que le hicieron las críticas. Ahora, saltando como el bicho ese de Metamorfosis, si es que las patitas me dejan. ¿Era chapulín o cucaracha? Como cucaracha. No sabíamos si era. Bueno, no. Cucaracha. Simplemente imaginar un insecto. Tú como lector te imaginas algo repugnante, ¿no? Sí, yo me lo imagino de espalda y con sus cientos de patitas ahí, por decir 100 pies, ¿no? Y ahí están moviendo y no se puede volcar, no se puede acomodar para caminar, ¿sí? Y lo están apurando para que se vaya a trabajar al señor, y pues a Gregorio Samsa. No puede moverse, pues no tiene dónde. Pero en fin, el salto que quería dar era yo hacia lo que comentó la maestra María de la Luz Carrillo, reverente a la hora como agua para chocolate. No, pues ya a estas alturas, pensando en el chocolate y la forma en que está expresada la trama de la película, digo del libro, sí, del libro. Porque yo digo película porque yo vi la película, ¿no? Y me encantó, me fascinó, sí. Cómo va dando las imágenes de esa trama. Llegan a la casa, pues yo más que la casa me acuerdo de cómo empiezan a manejar el cultivo aquel, el algodón, sí, y cómo lo cuidan y cómo el mal tiempo se lo quiere acabar y cómo lo cuidan, ¿no? Está fabulosa la película. La película sí. Es una buena producción. Entonces ya brincando a lo mío, ya que estamos hablando de bichos, no porque yo me refiero a mí, ¿no? Porque voy a saltar a mis temas. Tengo aquí una reflexión. Contemplaba yo el mapa
el mapa que se hizo de la zona de la Anáhuac, de todos aquellos pueblos que poblaron nuestra localidad. Esto lo hice tendiente a una actividad que nos invitaron en Reyes Acosac, y pues buscando yo la manera de ubicarme, conozco algo sobre el territorio que estoy pisando, sí, pero a nivel historia, pues poner los pies en un pequeño cerro, si es que todavía conservamos en la mente el agua. Acosac es a la orilla del agua, en el agua amarilla. Reyes Acosac. Reyes Acosac. Y resulta que si nos remitimos a sus orígenes, pues los tenemos que buscar en esos códices. Hay un códice, el códice Xolotl, donde lo muestran al caudillo chichimeca llegando en una especie de lancha, pero esa es una concepción mía. Lo que yo entiendo es que él está en el territorio o en la tierra que él vino a tomar posesión, y se ve al frente otra especie de isla donde está, imagino, el cerro de Acosac. Entonces, para no hacerla tan larga, porque ya hablé más de 5 líneas y mi reflexión no llega ni siquiera a ellas, se me queda la mitad de la última. Dice reflexión: si observamos los contornos de lo que fuera el gran lago de la Anáhuac, visto desde el norte a sur, a vuelo de pájaro, él nos da la figura de un gran dragón, siendo las fauces o su gran cabeza la zona que cubriera el lago de Xochimilco, Tláhuac, Chalco. En tanto, el noroeste se dibuja entre el lago de Xaltocan y su Panco. Su cuerpo, reptiliano quizá, simple capricho delineado por el dios Quetzalcóatl, que quizá quisieras que se le recuerde. Pues eso me vino a la mente por estar viendo aquellos contornos de lo que nos dicen fue el lago de Texcoco y todos los nombres que le dieron, que yo le puse el lago de la Anáhuac. ¿Por qué? Porque pues, es un lago y sus contornos fueron los lugares donde nuestros pueblos se fueron asentando. No sé qué les parezca esta concepción, esta reflexión que hago tendiente al encuentro, al festival que van a hacer en Reyes el día 7 de julio, en el cual los invitamos para que puedan contemplar todas aquellas actividades que nos tienen prometidos en un programa muy, muy extenso. Comienza a las 12 del día y termina a las 10 de la noche. Los esperamos por allí en Reyes Acosac. Gracias. Sí, ahí tendremos participación con la revista La Tinta, y también hay algunos otros interesantes invitados de San Jerónimo, y bueno, varios personajes que están interesados en la cultura y en difundirla. Entonces allá los esperamos en Reyes Acosac, sí. El 7 de julio. El 7 de julio va a ser desde todo el día, toda la tardecita. Con actividades, con eventos culturales. Todos estos eventos son creados y producidos por diferentes grupos de aquí del municipio. Así es. Está muy bien, muy bien. Sí. Pues eso es el comentario de ustedes. Ya posteriormente les hablaré algo sobre Laura Esquivel, que escribió también la obra de La Malinche,
Ahora Magdalena les va a seguir leyendo algo sobre las efemérides. Sí. Bueno, pues les comentaba de la carta al padre, ya le leí un fragmento. Este es algo como una biografía también del autor de Kafka. Y ya nada más como dato curioso, el programa pasado les comentaba que con la obra de Pedro Páramo un grupo de rock se inspiró para hacer una canción, y curiosamente también con Kafka, la carta al padre le inspiró a una canción al cantautor español Enrique Bunbury, tomó como inspiración para la canción La Carta, así se llama, que la canta Héroes del Silencio. Sí. Por ahí también en los comentarios les voy a dejar el link para que lo vean, y pues simplemente como curiosidad. Sí. Bueno, otra de las efemérides, pero del día 5 de junio de 1898, nace Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, perteneciente a la generación del 27. También conocido por su destreza en muchas otras artes, es el poeta más influyente y popular en la literatura española del siglo XX. Y tengo un soneto pequeñito que salió en Sonetos de Amor Obscuro en 1936. Se llama el soneto Noche de Amor Insomne. Dice: noche arriba, los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. Noche abajo los dos, cristal de pena. Llorabas tú por hondas lejanías. Mi dolor era un grupo de agonías sobre tu débil corazón de arena. La aurora nos unió sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado. Bueno, pues así es. Una pequeña soneto de García Lorca. Y bueno, continuamos con Laura Esquivel. Sí, pues te decía que en esta obra... Como agua para chocolate de Laura Esquivel, se llevó al cine. Se llevó al cine porque, ella también participó en ese entonces su esposo, su pareja, el cineasta mexicano Alfonso Arau, lo produjo. Entonces ellos hicieron un equipo muy importante, muy talentoso para crear el guión de esta novela Como agua para chocolate al lenguaje cinematográfico. En el lenguaje cinematográfico ustedes saben que no todo lo que está en la novela aparece. No, por eso se hace un guión. Sí, es un guión, porque el arte del cine son las imágenes. Tú bien lo dijiste, Magda. Cuando tú estás leyendo la obra, el texto escrito, nos denota, nos hace evocar, imaginarnos cómo es el personaje. Sí. Aunque el autor o la autora señale, ¿no? Tiene el cabello negro, lo trenzaba, caminaba chuequito, se sonreía mucho. Como lector empieza uno a detonar en su imaginación y darle cuerpo a esos personajes, ¿sí? Sí. Pero en el cine, como el arte de la imagen, el cine es un arte que tiene en su creación una serie de varios textos visuales, textos, historias, pero también la imagen y el sonido. Entonces es un arte también interesante. Quiero decirte que yo también vi la película, me gustó mucho la película. El final para mí no me gustó, fue muy excesivo. Me gustó más el final en la novela. Eso es lo que tenemos, ¿no? Sí. Tenemos las opciones de enamorarnos, de acercarnos, de proponer, todo texto es una obra abierta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de alguna manera nosotros complementamos esa obra con nuestra mirada como lectores, como lectoras, pues les damos sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, tanto la película como la novela son dos artes que se complementan y que le dan sentido al arte, ¿sí? A la creatividad. Hablando de Como agua para chocolate, les decía que era como un matriarcado, porque a través de las experiencias de Tita, que está organizado en capítulos, a través de varias recetas, y como un diario también, tienes la fecha,
enero, febrero, entonces nos va contando cada mes una receta y lo que le está sucediendo en ese momento a Tita en relación con los vínculos, con la problemática de su familia, de puras mujeres, porque Tita tiene a dos hermanas, a Gertrudis, que es la hermana mayor, a Rosaura, que es la de en medio, y Tita, ¿sí? Pero resulta que Tita, al cumplir los 15 años, su madre, mamá Elena, que es una señora viuda y que se hace cargo de la familia y con mano fuerte, ¿sí? Ella rige, es muy severa, no muestra mucho cariño a sus hijas, pero siempre busca lo mejor. Entonces, cuando tiene Tita 15 años, le dice a su hija, ¿sabes qué? Tú no te vas a casar. Y Tita dijo, bueno, ¿cómo no me voy a casar? Es que por familia, por tradición, las hijas menores se tienen que quedar a cuidar a las mamás. O sea que tú no te vas a casar, se va a casar Gertrudis, se va a casar Rosaura, pero tú te vas a quedar conmigo hasta que me muera. Imagínense lo que sintió Tita, porque Tita siempre está en la cocina, porque Tita nació en la cocina. Entonces tiene un apego emocional, sentimental, y que está con su nana, y ella, a Tita y a su nana, son cómplices, son amigas porque les gusta cocinar. Entonces, a través de todos los olores, los sabores de la cocina y la creación de hermosos y deliciosos guisados y guisos, que aquí podemos sacar los guisos, quiero decirles que cada receta se puede llevar a cabo. Así lo puedes preparar. Por ejemplo, las tortas de chorizo para Navidad, el pastel, las codornices en pétalos de rosa, el mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Aquí está la receta, ¿sí? Y sí, yo lo llevé a cabo y sí llevé. Claro, no las preparé, pero con una dosis, unas raciones pequeñas, porque no era por ejemplo, el pastel de boda no era para tantos invitados. ¿Sí? Sí, bien, entonces la obra de Laura Esquivel, Agua para Chocolate, ya tiene una secuencia con la novela El diario de Tita, ¿sí? Y también tiene Mi negro pasado, porque va a hablar de las experiencias de la vida que no se contó en Agua para Chocolate, pero va a haber esa secuencia. Va a hablar de Tita, pero también va a hablar del origen en Mi negro pasado, que es otra novela. Va a hablar de su hermana Gertrudis, porque en Agua para Chocolate, cuando muere mamá Elena, la única que sabe algunos secretos, se descubre algunos secretos de su mamá, es Tita, porque encuentra una carta de su madre, de un prometido, que era su novio, que no lo dejaron casar los padres de mamá Elena cuando era joven, y era un negro mulato. Entonces, en la obra de la otra novela de Laura Esquivel, Mi negro pasado, se empieza a explicar qué pasó y por qué Gertrudis, cuando se casa con un revolucionario, tiene un hijo mulato. Entonces va a ser toda una historia de la genealogía familiar. Y Laura Esquivel va a acercarnos, nos va a invitar a acercarnos a todas las vicisitudes, las alegrías de esta familia, siempre encabezada por mujeres fuertes. Toda una historia. Sí, ya me estoy emocionando para pues ya ponerme a leer. Me quedé pensando en tu poesía, de tu personaje. García Lorca. García Lorca, pues no sé si me equivoque, es el que escribió En la sombra de la noche. No recuerdo. ¿Poema? Pues tiene El romancero gitano. La obra. Tiene obras de teatro. Escrito en el cuerpo. No, escrito es Emilio Carballido. Emilio Carballido. Ahí estaba yo equivocando porque yo me acordaba de una de las películas, ya que hablabas tú de las películas, que cuando leemos creamos nuestra propia fisonomía de los personajes, como decía Magdalena. Entonces, cuando tú nos mostraste la película de aquella obra que trabajamos en tu taller,
¿De cuál autor? Del García Lorca. De García Lorca. Sí. Bodas de sangre. Bodas de sangre. ¿No? Es una tragedia ahí. Entonces, pues como no estamos muy acostumbrados a los lugares de aquel entonces, estoy hablando de la región española, cuando tú nos presentas la película con personajes beduinos, ¿no? Uh-huh. De aquellos tiempos, pues lo que tú pensaste de los personajes se va al suelo y tienes que reconstruir nuevamente a través de la lectura lo que estás viendo en la película. Entonces tienes que hacer una concreción de uno de tus personajes pensados y los personajes que son realmente la representación de esas lecturas o esas escrituras. Y pues es lo más apasionante que hay para los cinéfilos, ¿no? Y ahí te pones a llevar a cabo tu propio relato con frases cortas, imágenes más concretas. Y pues ahí tenemos de dónde sacar temas para poder escribir. Uh-huh. Hablando de escribir, volviendo a lo que yo traigo, porque yo venía a escucharlos a ustedes. No tenía nada preparado, Emilio, pero aquí está. Sus creaciones, Emilio. Pues, hablando de cobardías, me salió esto que dice: en la cobardía, enciende la luz que el amor se extravía. La noche es muy negra sin estrellas, las nubes se confabulan entre ellas y se destrozan, poseídas de terror. Nunca más quiero abrir ya los ojos, me rehúso ver otra vez fantasmas. Anda, abrázame en la cobardía de mis despojos y los temores que siente mi alma. Por favor, despierta, que no estás a la intemperie. Toma mis manos, que las tuyas aún tiemblan. ¿Por qué? Porque he visto ante mí una serie de sombras que bullen en la niebla. Muy bien. Como un homenaje a García Lorca, con ese tono, ¿no? Ajá. Algo sombrío. Sombrío, sí, es lo que vi en sus poesías, sus sonetos. Ajá, pues dentro de esto, no sé si ya les leí lo de la historia que les comentaba hace rato, del Museo de Historia. No se las he leído, ¿verdad? No, parece que no. Bueno, pues haciendo eco a ese evento al cual estamos invitados para el día 7 de julio. 7 de julio. Hay una invitación, o dentro del programa hay una acción del señor Josué Nieto, el director del Museo de Historia de Xonacahuacan. De San Jerónimo, Xonacahuacan. Pues algo me atrae de la historia. Y como hablamos de historia, un museo que muestra la historia a través de imágenes, se me ocurrió de pronto hacer un símil a eso que los historiadores nos conllevan para que conozcamos todo aquello que pasó. ¿Sí? Entonces yo me dije, bueno, ¿qué es la historia? ¿Cómo la concebimos? Más a través de estas imágenes que muestran en el Museo de Historia de Xonacahuacan. Y concreté esto. Espero que a mi amigo José Nieto le agrade, porque se lo voy a ir a presentar ese día en su presentación ahí en este evento. Lo titulé Museo de Historia. La vida me ha enseñado que la historia son imágenes, no simples imágenes, sino sombras que forjan el existir de las nuevas
generaciones. El comportamiento congruente de la vida, de una dicha, momento feliz que se nos escapa y queda en testimonio de los hechos. Rescatemos los momentos que nos dan la gloria, pongámoslos en un pedestal que nos dé prestigio, honremos la memoria de los mártires que hablarán por sí solos de sus hechos. Solamente pongamos a la vista su figura y la grandeza de su empeño que nos mostrará el camino justo, digno de seguir con decencia, para grandeza de nuestro futuro prometedor para nuestros hijos, que será más digno que nuestras propias hazañas, en pro del bien de la humanidad de la que forman parte y con justeza por igual nos recordarán en una imagen completa de integridad total. Bien. Pues espero que exprese algo con la idea de la que nos va a mostrar el amigo Josué Nieto en su exposición en imágenes de esta obra que él tiene en ese Museo de Historia en Zonacahuacan. Sí. Y hablando de memoria, pues este libro de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, ya tiene 29 años. Fue dado a conocer en 1989, pero no pierde su frescura. Es una obra que te recomiendo. En su momento la compararon con El realismo mágico de García Márquez, Sí. porque tiene escenas, momentos inolvidables. Por ejemplo, Tita vive al principio esa amargura de que la sentencia a su madre a que le impide hacer su vida, casarse. Cuando ya conoce a Pedro Musquiz, ella pues se enamora de él, pero pues ya con el mandato de la madre pues se vuelve trágica su vida. Pero ella ve cómo su prometido se casa, Pedro, con su hermana Rosaura. Bueno, se casa, Rosaura tiene un hijo, pero Rosaura no le puede dar de pecho, no le sale la leche y entonces están desesperados, y Tita, pues el bebé está llorando, y entonces pues Tita le trata de dar la nana, le ayuda para darle un té, y no se calla, y entonces la hermana Rosaura está enferma, Pedro está desesperado, la mamá Elena, la abuela, está así enojadísima, y entonces Tita pues se le ocurre envolvérselo en un rebozo y se lo acerca a su pezón, y el bebé desesperado empieza a buscar el pecho, y entonces por instinto Tita se descubre su pecho, y el bebé se prende de su pezón y le sale leche y lo alimenta. Entonces, y se queda tranquilo. Entonces Tita siempre, ella le gustaba ofrecer la comida para compartirla. Ella siempre veía que el alimento era importante. De acuerdo a lo que tú comías, eras. Entonces, no podía quedar inerme de manera indiferente ante el llanto de su sobrino, de este bebé que le estaba pidiendo comer. Pues es una escena también fantástica. Sí. Es una escena mágica cuando ella, soltera, virgen, le sale leche del pezón, del pecho, y alimenta a su sobrino. Y nadie sabe más que Pedro. ¿Sí? Más que Pedro, y ella ayuda a su hermana que no le sale leche, y ella a escondidas le da la leche. ¿Sí? Entonces hay escenas memorables de esta novela, Como agua para chocolate, y vale la pena, pues, si queremos leer las siguientes obras de Laura Esquivel, que se llama El diario de Tita y Un negro pasado, pues tenemos que remitirnos. Cómo surgió Tita, quién era Gertrudis, toda esa familia, toda esa genealogía, la historia de esta familia, de una familia que nace en un contexto de la revolución. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que se acerquen a esta autora, Laura Esquivel, una mujer comprometida, una mujer que sigue creando, no únicamente esas novelas, sino ha escrito más cuentos, pero en su momento vamos a hablar un poco más, en otros programas vamos a hablar más de la obra de Laura Esquivel, porque sí ha sido una creadora, una novelista
que está comprometida no únicamente con la creación femenina en la literatura, sino también muy progresista en cuanto a sus propuestas en el ámbito político. Muy bien, pues nos vamos despidiendo. Estamos aquí en el programa Cultivando Ideas en Utopía Radio. Así es. Pues posteriormente, como dice la maestra, seguiremos hablando de Laura Esquivel. Tenemos por ahí la obra también de ella, La Malinche. Y por lo pronto, pues les agradecemos que nos hayan estado viendo y escuchando en este programa de Cultivando Ideas. Gracias. Es una producción de Enrique Durán, es Utopía Radio Cultivando Ideas.